Bienvenidos y bienvenidos a nuestro primer programa de Casa para Todos, donde vamos a hablar acerca de la vivienda social y cómo esta puede ayudar a mejorar la calidad de vida de miles de peruanos. Seguramente has escuchado este término, pero no estés muy seguro de lo que se trata. Así que te cuento que la vivienda social es un programa del Estado que busca que peruanos de bajos recursos puedan acceder al sueño de la casa propia. Esto es muy importante porque hay muchos peruanos que no pueden darse estas libertades debido a que tienen ingresos informales o que sus sueldos no llegan a costear lo que es el pago del inicial de una casa. Así que esta medida ayudará a solucionar este problema. Señor, cuénteme, ¿usted tiene una vivienda propia? No. ¿Cuenta usted con casa propia? No. No, señor. La mayoría de los peruanos no cuentan con una casa propia. Esta es una realidad que los gobiernos que han dirigido nuestro país han intentado cambiar, pero sin haber logrado cerrar la brecha de falta de viviendas en nuestro país. Mientras tanto, miles de peruanos viven en condiciones inseguras, en hogares donde están expuestos a condiciones adversas, ya sea por la inseguridad ciudadana, la falta de servicios básicos o los fenómenos climatológicos. En Perú, la falta de vivienda digna es un problema social que deja a muchos peruanos más vulnerables frente a las consecuencias de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales. ¿Por qué es que usted no ha adquirido una vivienda propia? Uno, por motivos de salud. No estaba bien informado. No son solamente daños materiales, los cuales fueron incalculables del ciclón Yaku que recientemente azotó a nuestro país, sino son familias enteras que pierden lo mínimo que necesitan para tener un nivel de vida digno, una casa, un hogar. Esto, sumado a la falta de planificación urbana y fiscalización, ha ocasionado que muchos peruanos autoconstruyan de manera informal sus casas en zonas geográficamente vulnerables o en riesgo de ser afectadas por lluvias, huaicos y demás fenómenos climatológicos. Sin embargo, el déficit de vivienda en nuestro país esconde otros problemas. Uno de ellos es la falta de acceso a los servicios básicos. Según el Ministerio de Vivienda, una vivienda es una edificación que es capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes de dormir, comer, cocinar, asearse, entre otras actividades. Es decir, si una casa no cuenta con servicios básicos como luz, gas y agua principalmente, no califica como vivienda. Según un informe de la Cámara de Comercio de Lima, existe en el Perú un déficit de 1.470.000 viviendas. Por otro lado, en nuestro país, alrededor de 3 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. Considerando que uno de los factores que originan este déficit es que el recurso hídrico no necesariamente se encuentra en los lugares que tienen mayor demanda, lo cual dificulta su distribución, nos podemos preguntar qué salidas existen y cómo estos peruanos podrían acceder a las mínimas condiciones para una vida digna. ¿Sabe lo que es una vivienda social? Como en grupo. Sí, son viviendas más pequeñas a las que usted puede acceder con una cuota básico 400 soles. ¿Eso sería una cifra alcanzable para usted con su trabajo? Claro, sí podría. La vivienda social es una solución que acerca a los peruanos a una mejor calidad de vida, pero no todos conocen los beneficios de los programas de viviendas sociales que implementa el Estado. La vivienda social tiene muchos aspectos positivos. Por ejemplo, este tipo de viviendas destacan por su precio accesible, por ubicarse en zonas más seguras ante los desastres naturales, con servicios básicos, una mejor seguridad ciudadana y con servicios públicos como parques y postas médicas. Detengámonos en el tema de la inseguridad ciudadana. Como sabemos, la actividad criminal impacta en todos los peruanos en sus distintas modalidades. Una de estas es el tráfico de terrenos. Estas mafias engañan a incautas familias de bajos recursos con la venta de un terreno para el cual no hay ninguna garantía de saneamiento, de acceso a servicios básicos ni de vivienda digna.
Detener el tráfico de terrenos es una tarea compartida. Por un lado, depende de las autoridades del Ministerio del Interior y la policía detener a estas bandas que juegan con las esperanzas de los peruanos trabajadores, pero por otro lado depende también de nosotros mismos informarnos y saber detectar cuándo es que se trata de una propuesta lícita de venta de terrenos. Por eso es importante que el gobierno siga impulsando la vivienda social como una manera de ofrecer seguridad, servicios y una vida digna a los peruanos. Y para ampliar la información respecto a este problema y la gran necesidad de solucionarlo cuanto antes, conversamos con el delegado municipal por el desarrollo urbano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Luis Tarazona. Nos encontramos con el ingeniero civil Luis Tarazona. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la vivienda social y cómo nos encontramos como país respecto a ella. ¿Cómo está? Bienvenido, ingeniero Luis. ¿Cómo está, señorita Iris? Muchas gracias. Yo me encuentro muy bien. Justo hemos visto varios proyectos a nivel nacional referente a la vivienda social, ¿no? Quien le habla, aparte de ser ingeniero civil, para tratar de aportar al desarrollo del Perú, soy delegado municipal, ¿no? Por parte del Colegio de Ingenieros y reviso los proyectos de habilitaciones urbanas a nivel nacional. Para empezar entonces, hablemos del concepto. Cuando hablamos de que existe un déficit en la vivienda social, ¿a qué nos referimos? El déficit de la vivienda social se debe a los requisitos, ¿no? que se presentan. El Ministerio de Vivienda en realidad tiene unos programas muy atractivos, ¿no? Para tratar de beneficiar a la población de escasos recursos, ¿no? Este programa tiene varias categorías, ¿no? Que sirve para adecuarse a la tabla salarial que tiene los profesionales o las personas emprendedoras, la población del Perú, para ser exacto, ¿no? Entonces el déficit se da mayormente a que existe una desinformación, ¿no? En cuanto a los conceptos de los beneficios que se dan por parte del Estado. Entonces estaríamos hablando de más o menos de cuántas viviendas se necesitaría o qué necesitaría hacer el Estado justamente para poder llegar a todas estas personas y también construir, ¿no? Porque no creo que sea solamente un tema de comunicación, creo que también es un tema de abastecimiento de viviendas. El año pasado, cerca de 10 millones de hogares no tienen ahorita una vivienda, se puede denominar saneada, ¿no? Yo refiero saneada porque nosotros nos basamos en se podría decir, en base a normas internacionales también. Y una de las normas internacionales en las cuales nosotros pertenecemos, desde el 2000, si no me equivoco, del 2010, estamos con el tema de que todas las viviendas deben de contar con los servicios básicos. Entonces, la mayor parte de la población peruana, si bien es cierto, adquiere una vivienda, pero no cuenta con los servicios básicos disponibles. ¿Cuáles son los servicios básicos disponibles? Agua, desagüe, luz, gas, ¿no? Ahora que estamos repotenciando el gas. Entonces, el impacto es muy fuerte porque nosotros somos cerca de 34 millones de pobladores a nivel nacional, ¿no? 34 millones. Claro, y si hablamos de 10 millones que le falta, es un número Claro. bastante grande. Claro, entonces el problema se incrementa encima de que las viviendas son afectadas por los fenómenos naturales. Muy aparte que hay un déficit con viviendas informales, aparte tenemos que sobrellevar pues, ¿no? los riesgos de los fenómenos, ¿no? La idea es tratar de proporcionar, pues, ¿no? Para cubrir este déficit de 10 millones, que se distribuyan, ¿no? Generalmente Lima es la
la capital donde más población hay. Nosotros tenemos cerca de prácticamente 10 millones. Entonces, acá en Lima se tiene que impulsar, pues, ¿no? Todos los trabajos sociales, ¿no? Y la reubicación de las zonas vulnerables. Justamente hablando de los riesgos que hay con las viviendas informales, también hay riesgos con aquellas otras opciones que no son precisamente viviendas informales, sino también es comprar un terreno a partir de los traficantes. Hay todos estos riesgos que se pueden ir sumando, además de la pérdida directa, ¿no? ¿Tenemos alguna lista, una serie de riesgos a los que nos podíamos enfrentar cuando no adquirimos una vivienda formal y digna? Sí, definitivamente. El riesgo se da por los tráfico de terrenos, ¿no? Desorganización de las entidades gubernamentales. Y digo desorganización porque nosotros tenemos áreas que son protegidas. Estamos hablando de la categoría EF, por lo menos. Y con esta información nos vamos a un pequeño corte y continuamos hablando acerca de todo lo que necesitas saber para adquirir tu vivienda propia. Ya volvemos. Siguiente informe analizamos el primer problema de las viviendas en el Perú. Vamos. La reciente visita del ciclón Yaku a las costas de nuestro país ha expuesto una vez más el problema latente que enfrentan gran parte de los peruanos hace décadas: la vivienda segura. ¿Usted cuenta con una vivienda propia? No, por el motivo que a veces no hay la situación económica, más antes que no ha habido y no hemos podido juntar para poder comprar una casa propia. Uno de los más graves síntomas de este problema del acceso a viviendas es el aprovechamiento de los traficantes de terrenos, lo cual además, sumado a la autoconstrucción informal, pone en evidencia la gran necesidad de la mayoría de peruanos por tener una vivienda digna y segura, sobre todo frente a los fenómenos naturales que suceden en nuestro país. Por un lado, el bajo sueldo promedio y el trabajo informal impide que muchas personas puedan acceder a créditos hipotecarios para tener una vivienda. Esto y los altos costos de las iniciales y cuotas de pago hacen del sueño de la casa propia un deseo inalcanzable. ¿Por qué es que usted no cuenta con una vivienda propia? Porque no me alcanza el dinero para comprarme una casa propia, pues. Según explica el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Guido Valdivia, el Perú necesita construir alrededor de 150.000 viviendas anuales hasta el año 2037 para satisfacer la demanda de los peruanos por una vivienda propia. Sin embargo, solo se construyen un aproximado de 128.000 viviendas al año, sin contar que de ellas solo un poco más de 43.000 son formales y adecuadas para vivir. Desde el año 2002, el Estado peruano aplica el sistema de subsidios habitacionales y le otorga al sector privado la responsabilidad de generar la oferta de viviendas. Es decir, el Estado pasó de ser un agente ejecutor a convertirse en promotor y brindar subsidios para la compra de nuevas casas. Aún así, las brechas en el sector vivienda no han logrado cerrarse. ¿Conoce del programa Techo Propio? No, muy poco, en realidad muy poco.
Dentro de los programas que financia el Estado se encuentra Techo Propio, cuyo objetivo se basa en ayudar a los peruanos que ganan menos de 3.715 soles a obtener su casa propia. Por otro lado, se encuentra el bono del buen pagador, el cual apoya a los ciudadanos a pagar una parte de la cuota inicial de la vivienda para no tener que endeudarse con altos préstamos bancarios. Sin embargo, pese a lo ideal que aparenta ser estos apoyos, no se llega lejos cuando la cantidad de subsidios e inversión termina siendo una de las más bajas de América Latina. En los últimos 5 años, el Perú asignó un aproximado de 395 millones de dólares para subsidios de vivienda cada año, lo que originó una oferta de alrededor de 50.200 viviendas construidas al año. Estas cifras son muy inferiores frente a los más de 2.917 millones de dólares que Chile gasta cada año para construir viviendas, y ni qué decir de las 186.000 viviendas sociales que la Cámara Colombiana de la Construcción entregó en el 2022 a los colombianos. ¿Por qué es que usted no tiene una vivienda propia? Todavía no he obtenido, bueno, tengo un terreno, pero está por construir en otro sitio. ¿Ese terreno cómo lo adquirió? ¿Cómo ha ido haciendo? Por parte, ¿Cuánto tiempo ha ido ahorrando? creo que 3 años, creo. ¿Para cuándo estará ya construido, aproxima? Yo lo pongo acá 3, 4 años también, tal vez, ¿no? O sea, que habría sido un total de unos 8 o 7 años. Sí. El panorama se torna aún más ensombrecedor al considerar la mala política de desarrollo urbano por parte del Estado peruano, que a través de programas sociales subsidia la adquisición de viviendas formales y seguras, pero a la vez invierte en la formalización de los terrenos y viviendas informales, la mayoría producto del ilegal tráfico de terrenos. Según la información del Grupo de Análisis para el Desarrollo en Perú, el Estado invierte en promedio un aproximado de 1.000 millones de soles al año para sanear y formalizar dichos predios informales. Es decir, el Estado gasta más en fomentar el tráfico de terrenos que en promover la compra de viviendas formales. Así, en efecto, la probabilidad de que un terreno informal reciba servicios de agua, electricidad y alcantarillado de manera gratuita se eleva al 42%. Con ello, las mafias de traficantes de terrenos contemplan un próspero negocio al asegurar la intervención del Estado al mediano plazo de manera gratuita, volviendo atractivo el precio de venta de los terrenos informales e incentivando el delito que se aprovecha de la necesidad de vivienda que aqueja a todos los peruanos. Así es, todos los peruanos merecemos una vivienda digna. Y quien también nos habló acerca de la vivienda fue el ingeniero Luis Tarazona, nuestro especialista invitado del día de hoy, a quien presentamos en esta segunda parte de su entrevista. Entonces, hablando de del déficit que existe, ¿cómo y cuánto tiempo nos tomaría a nosotros como país revertir esto y hacer que tanto la oferta como la demanda se equiparen y todos puedan acceder a una vivienda digna? ¿Cuánto tiempo nos tomaría? ¿Cuánto nos costaría? Todo parte, en principio, por la capacidad técnica que se tengan en los organismos gubernamentales. Si nosotros tenemos unos buenos representantes en las municipalidades que den las facilidades, yo estaría hablando de unos 10 años, por lo menos, mínimo, ¿ah? No se puede tener un avance más rápido porque para tú poder brindar los servicios básicos, agua, desagüe, tienen que haber estudios complejos. No se trata de ofrecer los terrenos a diestra y siniestra, ¿no? No es así. Estos estudios que se están exigiendo con los fenómenos naturales que se vienen presentando, se están pidiendo con una antelación de 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vivo en Chorrillos, si quiero comprarme un terreno en Chorrillos y cerca de la playa, tengo que saber qué fenómenos naturales han existido ahí en cuanto a precipitaciones, inundaciones, sismos, toda esa información retroactiva a 40 años para poder tomar una decisión sobre el planeamiento y desarrollo urbano de esa zona. Y eso, estos 10 años de los que hablamos, ¿sería en conjunto con la ayuda del sector privado?
De todas maneras, el sector privado cumple un factor muy importante. En realidad, se tiene ha habido una ley, si no me equivoco, de ley de desarrollo sostenible en desarrollo urbano, ¿no? Ciudades verdes, en donde se le da cierto confort, ¿no? Ese es el término confort, es un término que quiere darle un bienestar a la población. ¿Y por qué con el área privada? Porque se necesita, ¿cómo te explico? Proyectos, tú para desarrollar una habilitación urbana, para ir en orden, tú necesitas tener una densificación poblacional, por ejemplo, 20.000 personas, ¿no? Un ejemplo. Y entonces tú dentro de esas 20.000 personas, tú tienes que darle no solamente los servicios básicos de luz, agua, desagüe, no. Tienes que brindarles un colegio, una iglesia, una Y comisaría, parques, usos recreacionales. Entonces todo eso conforma una habilitación urbana. ¿Y dónde viene el sistema privado? El sistema privado viene generalmente con la denominación de las tiendas ancla. Esa es su denominación. ¿Cuáles son las tiendas ancla? Estamos hablando de los Plaza Beas, Real Plaza, Totus, Metro, ¿no? Jockey. Estas tiendas, que son centros comerciales, una vez que ven que hay una densificación, que ven una organización, y que ven que hay terrenos destinados para uso comercial, aportan esa plusvalía adicional que se necesita para generar pues mayor desarrollo, ¿no? claro. Y bueno, ya para ir concluyendo esta entrevista, quería consultarle cuál es la importancia de un plan de desarrollo urbano para la correcta ubicación de la construcción de las viviendas sociales. Mire, nosotros lamentablemente estamos atrasados en los planes de desarrollo urbano a comparación de otros países de Latinoamérica. El desarrollo urbano es muy importante para ordenar, ¿no? El crecimiento, la seguridad, de todo lo que nos quejamos todos los días con el tema de las vías, el tráfico. Todo eso es una respuesta de que no se ha ido desarrollando en forma conjunta el crecimiento y desarrollo poblacional en Lima, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis en Lima. Entonces, ¿por qué uno dice que ha habido un desorden, ¿no? En el desarrollo urbano? Porque en otros países, por ejemplo, ya tienen colectores de clasificación de basuras, tienen la reutilización de las aguas, tienen energía renovable con el uso de los paneles solares. Estos tratamientos de aguas que lo manejan las municipalidades en otros países se encuentran en los parques. Y los parques, si tú ves, Iris, hay ciertos distritos que no tienen parques, ¿no? Y no tienen parques justamente porque no ha habido, pues, un desarrollo urbano apropiado, ¿no? Y bueno, como parte de aporte que se da, nosotros nos estamos olvidando de que nosotros somos un país muy rico en temas gastronómicos, en temas culturales, y eso pues invita, ¿no? a los turistas a que nos visiten, y el desarrollo urbano va de la mano con toda la producción, turismo. Nosotros tenemos acá, yo vivo en Chorrillos, podríamos hacer teleféricos, ¿no? Desde los pantanos hasta el Morro Solar, o del Morro Solar hasta la playa. Hay un montón de ideas que se pueden utilizar para ir organizando el desarrollo poblacional. Un puente, ¿no? Por último, un puente de acá a Miraflores, un puente de acá hasta el Callao. Hay una vía expresa que vaya por la parte posterior del Morro Solar. Hay un montón de ideas que lamentablemente no se están desarrollando
justamente por la falta de capacidad técnica que existen en los organismos gubernamentales. Y ya para concluir, cada municipalidad, como bien mencionas, tiene especialistas encargados, profesionales, de realizar propuestas de desarrollo urbano, ¿no? Ellos proponen lo que te comento, ¿no? Un teleférico, una vía subterránea, un acceso más a la playa. Entonces, toda esa recopilación de datos sube de nivel cuando va a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Ahí se llegan todas las propuestas y ahí hay un grupo de especialistas que se encarga, pues, ¿no? De evaluar, de dar cierta viabilidad a ciertas propuestas que se dan, ¿no? En forma ordenada. Pero desde hace 5 años no tenemos noticias del crecimiento en desarrollo urbano porque hemos sido afectados por esta pandemia, ¿no? El COVID-19 ha paralizado ciertos sectores y eso es lo que se trata de ahorita tomar acción para que el desarrollo de las nuevas viviendas sean un poco más abiertas al aire, ¿no? Se tenga un poco más de ventilación, no sea todo tan congestionado, lo que hemos vivido, pues, ¿no? En época de pandemia. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por toda esta explicación. Esperamos poder tenerlo en otras ocasiones también aquí para el programa y ya nos estamos viendo entonces. Encantado, muchas gracias, Iris. Que tengas buenas tardes. Igualmente. Hasta aquí llegó nuestra primera edición de Casa para Todos. Recuerda que estaremos contigo todos los martes y jueves a través de esta plataforma con todos los datos que necesitas para acceder a tu vivienda propia. También estamos más cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como Casa para Todos en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. Con nosotros será hasta nuestra próxima edición. Muchas gracias por acompañarnos.